¿Qué tal? Es un gusto enorme dar la bienvenida a una nueva entrega de nuestras exploraciones literarias. Y digo exploraciones porque hoy vamos a meternos de lleno en un terreno sumamente complejo y apasionante. A quien me acompaña hoy en el estudio, le doy un saludo con muchísima energía. Estoy muy emocionado por la gran sesión de análisis que nos espera. Hola, ¿qué tal? El entusiasmo está a tope de este lado también. Siempre es un verdadero privilegio sentarnos a debatir sobre estos textos. Especialmente cuando tenemos entre manos material que desafía frontalmente los dogmas más arraigados que existen sobre el entrenamiento de larga distancia. Totalmente. Para dar un poco de contexto a quienes se unen a esta transmisión, o sea, a esta charla, es la continuación natural de una serie estructurada que hemos venido construyendo. Así es. Ya hemos analizado obras monumentales, pasamos por la filosofía descalza de Nacidos para Correr, reflexionamos con la prosa introspectiva de qué hablo cuando hablo de correr, y bueno, también exploramos la dieta basada en plantas en Correr, Comer, Vivir. Sin olvidar la psicología inquebrantable de ultramaratón. Exacto. Hemos cubierto muchísima distancia, tanto literal como figurativamente. Y después de toda esa tremenda inspiración filosófica, llega el momento indispensable de la aplicación práctica y científica, porque la obra que ocupa nuestro análisis profundo de hoy es Training Essentials for Ultra Running, escrita por Jason Koop y Jim Ruthberg. Un libro clave, digamos. Fundamental. Es un texto que desde su primera edición en 2016 y ahora con su versión actualizada llegó para imponer rigor científico en un deporte que estaba muy dominado por la improvisación. Hacía muchísima falta poner orden en ese caos. El objetivo de esta exploración es construir una especie de mapa de decisiones claro, pensado como un salvavidas para ese sector de la comunidad de corredores que lleva entre 1 y 4 años en el mundo del ultrarunning. Claro, atletas que ya superaron la fase de novatos. Sí, que ya cruzaron su primera línea de meta, pero que ahora buscan bajar sus tiempos y, sobre todo, dejar de lesionarse año tras año por culpa de métodos anticuados. Para quienes ya leyeron el libro, el objetivo de hoy es ofrecer una mirada crítica, desmenuzando los debates fisiológicos que esta obra ha generado. Y para quienes aún no lo han hojeado, pues esta charla pretende ser una invitación irresistible a sumergirse en sus páginas. 100%. La misión central es desarmar por completo lo que significa entrenar para un ultramaratón de forma inteligente o de forma smart, abordando la intensidad, la especificidad, la estructura y el manejo de la fatiga. Y el gran objetivo final de esta sesión es desterrar de una vez por todas ese peligroso mito de que en las distancias ultra sumar más kilómetros siempre es mejor. Pero antes de entrar en la fisiología, hablemos de la mente detrás de estas ideas. Me parece perfecto porque la figura de Jason Koop es vital para entender el peso de este libro. Exacto. Jason Koop no es un entrenador de escritorio que se dedica a leer estudios clínicos sin salir jamás al terreno. Es el director de Ultra Running de CTS, Karma Kill Training Systems, y su currículum es intimidante. Ha corrido pruebas brutales como la Leadville 100, la Western States y la mítica Badwater 135. Conoce el sufrimiento extremo en el desierto y en la alta montaña de primera mano. Completamente. Y ese trasfondo práctico, combinado con el rigor del laboratorio, es lo que le da validez a su propuesta. Es que antes de la irrupción de Koop, gran parte del entrenamiento de ultra se basaba puramente en la tradición oral. Sí, en los foros de internet y eso. Era una cultura dominada por el «a mí me funcionó comer pizza en el kilómetro 80» o «a mí me funcionó correr 30 horas a la semana». El deporte carecía de metodologías estandarizadas. Koop trajo ciencia rigurosa, pruebas de consumo de oxígeno en laboratorio y la experiencia de entrenar a la élite mundial. Nombres altísimos. Mentes maestras detrás de figuras como Dakota Jones, Dylan Bowman y Cassie Lichtenstein. No estamos hablando de experimentos al azar, sino de métodos que han llevado a estos atletas a dominar los podios mundiales. Y aquí es donde la metodología de Koop sacude el árbol de las creencias tradicionales, especialmente al abordar el mito del volumen excesivo. Porque en el mundo del ultramaratón, la intuición más básica dicta que si el objetivo es correr 100 millas, pues el cuerpo necesita salir a trotar horas y horas interminables. Para acostumbrarse al impacto. Lógico, ¿no? Sin embargo, el libro argumenta que la simple acumulación de kilómetros es un error monumental. Y la explicación de este aparente error radica en su filosofía sobre la estructura del entrenamiento. Propone una periodización invertida si se compara con el atletismo clásico. A ver, cuéntanos más de eso. En la preparación tradicional para una carrera de calle como un 5000 o un maratón,
La regla de oro siempre ha sido construir primero una base aeróbica gigantesca, acumulando kilómetros lentos. Luego, al acercarse a la competencia, se añade el trabajo de velocidad, porque correr rápido es la demanda más específica de esas distancias cortas. Claro, la lógica siempre dicta progresar de lo menos específico a lo más específico. Exactamente. Y Coop utiliza ese mismo principio inquebrantable de ir de lo general a lo específico, pero le da un giro brillante al aplicarlo a la ultradistancia. Porque para un ultramaratón, lo más específico al evento no es correr rápido en una pista de tartán. Lo verdaderamente específico es la resistencia larga, constante y a un ritmo relativamente lento o de caminata. Por lo tanto, el libro propone que al inicio de la temporada, cuando faltan meses para la carrera, el enfoque debe estar en lo menos específico. Lo cual significa hacer velocidad e intervalos cortos. Es un cambio de paradigma fascinante. Enfocarse en intervalos muy rápidos y agónicos, lejos del evento, para luego ir aumentando el volumen y la especificidad del terreno en las semanas previas a la carrera. Ahora bien, este enfoque ha generado una controversia enorme en la comunidad. Justamente quería poner sobre la mesa ese debate, porque explorando foros de discusión y análisis de la comunidad hay críticas fuertes. Muchos argumentan que el enfoque de Coop es como intentar construir un rascacielos empezando por el techo. Sí, es una crítica muy común. Autores fundamentales de otras corrientes, como los de Training for the Uphill Athlete, sostienen que si un corredor no construye primero una base aeróbica lenta y masiva, va a desarrollar lo que se conoce como el síndrome de deficiencia aeróbica. Ese concepto es clave para entender la controversia. El síndrome de deficiencia aeróbica ocurre cuando un atleta pasa demasiado tiempo entrenando a intensidades altas. Desarrolla un motor que quema carbohidratos de manera muy eficiente, pero descuida su capacidad para oxidar grasas. Y en un ultramaratón que dura 15 o 20 horas, las reservas de carbohidratos se agotan rapidísimo. Totalmente. Si el cuerpo no tiene un metabolismo eficiente para usar la grasa como combustible principal, el corredor sufre un colapso energético total. Quienes critican a Coop temen que empezar la temporada con velocidad fomente este síndrome. Pero si quemar grasa es un factor de supervivencia tan vital en un ultra, ¿cómo es que Coop defiende empezar la preparación con intervalos que queman puro glucógeno? Suena a una contradicción gigantesca que podría arruinar la carrera de cualquiera. Es una excelente observación. Y la respuesta está en comprender a quién va dirigido el libro realmente. Coop en ningún momento niega la importancia crítica de tener una base aeróbica sólida capaz de quemar grasa. Entonces da por hecho que ya existe. El matiz fundamental es que su metodología asume que el lector es un atleta avanzado que ya trae esa base construida, tras años de acumular kilómetros en temporadas anteriores. No es un plan diseñado para alguien que acaba de levantarse del sofá. El argumento central de Coop gira en torno a la gestión del estrés físico total. Claro, el famoso presupuesto de estrés del cuerpo humano. Exacto. El libro sostiene que intentar mezclar un alto volumen de kilómetros con una alta intensidad de velocidad de manera simultánea es una receta infalible para el desastre. Coop evita usar la palabra sobreentrenamiento. Prefiere diagnosticar a estos corredores como individuos poco recuperados. Poco recuperados. Tiene sentido. La única forma de asegurar una adaptación positiva y evitar lesiones es elegir un solo estímulo a la vez. O se entrena a un gran volumen o se entrena a una gran intensidad. Tratar de exprimir ambas variables al mismo tiempo termina por quebrar al atleta. Esto nos lleva a cuestionar profundamente el rol de la velocidad. Para alguien que va a estar moviéndose durante 24 horas seguidas, a un ritmo de trote ligero o incluso caminando por la montaña, ¿para qué demonios necesita hacer series rápidas y explosivas? Parece la paradoja definitiva del deporte. Totalmente. Afirmar que la velocidad extrema es lo que construye la resistencia extrema. Además, no existe un riesgo altísimo de lesión al poner a un corredor de largas distancias a hacer sprints máximos. El riesgo de lesión siempre existe si no hay una progresión adecuada. Pero la fisiología detrás de esta paradoja es contundente. El modelo detallado en el libro es sumamente metódico respecto a la intensidad y las zonas de entrenamiento. ¿Cómo estructura esos bloques? La temporada inicia con un bloque dedicado casi exclusivamente a mejorar el VO2 max. Consiste en intervalos cortos y dolorosos donde la respiración llega al límite.
Una vez superada esta fase, se pasa a un bloque de umbral de lactato enfocado en mantener un ritmo duro pero sostenible durante 1 hora. ¿Y luego? Finalmente, toda esa adaptación desemboca en el bloque de resistencia pura. Hay un testimonio espectacular en los foros de lectores que ilustra perfectamente esta adaptación fisiológica. Un corredor veterano rondando los 60 años relataba cómo sufría terriblemente durante las tiradas largas de fin de semana. Sentía pesadez, estancamiento y falta de energía. Un clásico síntoma de fatiga acumulada. Sí, decidió abandonar el plan tradicional de solo sumar kilómetros lentos y aplicó rigurosamente la estructura de CUP. Dedicó 3 meses enteros a realizar entrenamientos cortos pero brutalmente intensos, enfocándose en repeticiones explosivas en cuestas y carreras a ritmo de umbral de lactato. Y el resultado debió ser increíble. Asombroso. Cuando llegó el momento de volver a introducir el volumen, las semanas de 70 millas se sintieron fáciles, fluidas y divertidas. El sufrimiento en las tiradas largas desapareció por completo. Ese caso refleja con precisión el concepto de la eficiencia del motor humano. Imaginemos a 2 corredores distintos que completan exactamente la misma cantidad de kilómetros semanales para preparar una carrera de 100 millas. La diferencia radica en que el primer corredor es capaz de completar un 5000 en 17 minutos, mientras que el segundo lo hace en 20 minutos. Interesante comparación. A igualdad de condiciones de resistencia, el atleta que posee mayor velocidad en distancias cortas será invariablemente un mejor corredor de ultra. La pregunta obligada es, ¿por qué esa velocidad extra resulta ser una ventaja si, durante el ultramaratón, nunca se alcanzará un ritmo remotamente parecido al de un 5000? Todo se reduce al costo relativo del esfuerzo. Al someter al cuerpo a bloques de VO2 max, el motor cardiovascular y muscular se vuelve más grande y potente. Cuando a ese motor gigante se le exige funcionar a una velocidad lenta y constante durante 20 horas en la montaña, el esfuerzo relativo es mínimo. Va sobradísimo de motor. Exacto. Ese atleta estará operando a una fracción mucho menor de su capacidad máxima en comparación con el corredor cuyo motor no fue desarrollado con velocidad. Así es como la intensidad aplicada a meses de distancia de la carrera cimienta las bases para una resistencia verdaderamente inquebrantable. Es una estrategia brillante y profundamente contraintuitiva. Ahora bien, todo este trabajo de velocidad suena espectacular para construir un motor enorme. Pero a medida que el calendario avanza y la fecha de una carrera en la alta montaña se acerca, resulta evidente que hacer series rápidas en una pista de atletismo plana empieza a perder utilidad. Pierde toda su utilidad. ¿Cómo se debe gestionar esa transición hacia el terreno real? ¿Qué radica la verdadera maestría del entrenamiento inteligente frente al entrenamiento aficionado? La aplicación implacable de la especificidad. El libro dedica una sección vital a enseñar cómo planificar rigurosamente según el terreno. La regla innegociable es igualar las demandas fisiológicas y biomecánicas de la prueba objetivo. O sea que no sirve de nada correr en plano. Si un atleta está preparando una competencia en los Alpes o en las Rocosas, salir a acumular horas corriendo sobre asfalto plano es prácticamente inútil. Especificidad significa imitar el terreno a la perfección. Esto implica programar sesiones masivas de subidas, pero de manera aún más crítica exige un entrenamiento meticuloso de los descensos. Los descensos suelen ser la gran trampa de este deporte. Existe una creencia generalizada de que las subidas son el verdadero reto y que las bajadas representan el momento de descanso y recuperación. Es probablemente el error de cálculo más destructivo que se puede cometer. La obra detalla profundamente cómo las contracciones musculares excéntricas que ocurren al frenar el peso del cuerpo corriendo cuesta abajo son las responsables de generar microdesgarros severos en las fibras de los cuádriceps. Destrozan las piernas, literalmente. En una contracción concéntrica típica, el músculo se acorta al hacer fuerza, pero en un descenso prolongado, el cuádriceps debe alargarse mientras soporta una carga enorme. Si el atleta no acondiciona sus piernas de forma específica para soportar este castigo excéntrico, los músculos simplemente dejarán de funcionar a mitad del recorrido. Las piernas se bloquean por completo. Además de la preparación muscular, hay un componente táctico fascinante que el libro subraya con insistencia: la necesidad de tomar decisiones conscientes sobre cuándo caminar y cuándo correr.
De hecho, Koop define la caminata rápida en subidas pronunciadas, el famoso run hike, no como una señal de debilidad o un mero descanso, sino como una de las 4 disciplinas fundamentales del ultrarunning, Disciplinas que deben ser practicadas. la cual debe ser practicada y perfeccionada con el mismo rigor que la técnica de carrera. Absolutamente. Y la especificidad abarca mucho más que solo la inclinación del terreno. Existen ejemplos de corredores preparando competencias de 50 kilómetros, famosas por incluir miles de escalones en su ruta. Un verdadero tormento. La especificidad también exige protocolos de adaptación al calor extremo si la carrera es en el desierto o entrenamiento en altitud si la ruta cruza picos montañosos. El objetivo del bloque final es eliminar por completo cualquier sorpresa fisiológica el día del evento. Esa es la meta suprema. Y esa eliminación de sorpresas fisiológicas nos lleva directamente al núcleo de lo que significa entrenar de forma verdaderamente inteligente o smart, porque el día de la prueba, el atleta no solo se enfrenta a la brutalidad del terreno o al clima extremo, se enfrenta al monstruo de la fatiga profunda. La barrera mental. Y la fatiga extrema esa que se instala en el cuerpo después de 15 horas de esfuerzo ininterrumpido, trae consigo un efecto secundario devastador. Destruye por completo la capacidad humana para tomar decisiones lógicas. Es una realidad clínica ineludible. La fatiga extrema inhibe severamente las funciones del lóbulo frontal del cerebro, La zona de la lógica. la zona encargada del razonamiento y la resolución de problemas. Por esta razón, el autor propone el método ADAPT para gestionar las inevitables crisis durante la competencia. Este método no es otra cosa que un sistema estandarizado para evaluar problemas y actuar sin permitir que el pánico tome el control. Sería fundamental desglosar exactamente qué significa este acrónimo, porque suena a una herramienta que puede salvar una carrera entera. Por supuesto, ADAPT es un acrónimo que significa anticipar, determinar, analizar, planear y tomar acción. En lugar de sucumbir a la desesperación, el sistema obliga al corredor a pausar. Un respiro obligatorio. Primero, anticipar que los problemas van a ocurrir. Es ingenuo pensar lo contrario. Luego, determinar con precisión cuál es el problema real. Después, analizar las opciones disponibles con los recursos que se llevan encima. A continuación, planear una solución concreta. Y finalmente, tomar acción de forma decidida. Un ejemplo clásico sería la aparición de una molestia en el pie. Un corredor fatigado podría ignorarla hasta que se convierta en una herida abierta, o podría entrar en pánico pensando que es una fractura. El método obliga a detenerse. Frenar todo. Quitarse el zapato. Determinar que es el inicio de una ampolla. Analizar que se tiene cinta médica en la mochila. Planear aplicarla de inmediato. Y tomar la acción antes de dar un solo paso más. Es automatizar las decisiones antes de estar agotado. Tal cual. Y donde resulta más crítica esta automatización, sin lugar a dudas, es en la estrategia de nutrición. La nutrición es el pilar donde más carreras se derrumban. Para evitar el colapso del lóbulo frontal en los puestos de abastecimiento, el libro introduce el brillante Plan de Nutrición de la Diana, o Bullseye en inglés. Es importante visualizar mentalmente un blanco de dardos tradicional compuesto por varios anillos concéntricos. Esta herramienta visual cambia por completo la forma de empacar la mochila. El centro absoluto de esa diana geométrica, el punto rojo central, representa los alimentos probados e infalibles. Lo que nunca falla. El objetivo, dictado por el libro, es identificar pacientemente durante los largos meses previos entre 3 y 5 opciones alimenticias que el sistema digestivo tolere a la perfección bajo estrés. Y variedad ante todo. Claro. La recomendación es que esta selección incluya al menos un producto comercial diseñado para el deporte, como geles, un alimento real y sólido, como bolas de arroz, algo dulce, algo salado y algo con sabor umami o sabroso. La variedad de perfiles de sabor es crucial para combatir lo que se conoce como fatiga de sabor. Después de ingerir geles dulces durante 10 horas, el paladar humano se revela y el estómago se cierra. Todo sabe a plástico. En ese momento de crisis se aplica el sistema de la diana. Si los alimentos del centro ya provocan náuseas, el atleta pasa conscientemente al segundo anillo del blanco. Este anillo exterior está compuesto por comida que habitualmente se ofrece en los puestos de abastecimiento, como papas fritas, sopa o galletas saladas. Pero, ¿hay una trampa ahí? Hay una condición inquebrantable. Son alimentos que el corredor ya ha probado y validado exhaustivamente durante sus tiradas largas de entrenamiento.
Y aquí viene la regla de oro, la que jamás debe romperse bajo ninguna circunstancia de fatiga. Tiene que ver con todo aquello que se encuentra fuera de esa diana visual. ¿Qué ocurre con esa comida? Lo que está fuera de la diana representa una zona estrictamente prohibida. Es fundamental imaginar la escena. Un corredor llega a un puesto de abastecimiento a las 3 de la madrugada, tiritando de frío y con el cerebro nublado por el agotamiento. Y de pronto ve una bandeja de donas glaseadas o porciones de pizza rebosantes de grasa. Es un espejismo del desierto. Bajo los efectos de la inhibición del lóbulo frontal, el cerebro demandará esas calorías desesperadamente. Pero la regla de la diana es un salvavidas. Si un alimento no fue validado durante la fase de entrenamiento, consumirlo es introducir una bomba de tiempo en el sistema digestivo. Literalmente. El riesgo de sufrir un colapso gastrointestinal agudo y quedar fuera de la competencia es altísimo. La clave es la disciplina férrea. Nada de inventar el día de la carrera. Automatizar la supervivencia para no tener que depender de la fuerza de voluntad cuando ésta ya se ha agotado. Queda claro que entrenar no solo implica fortalecer el tejido muscular, sino programar la estrategia mental. Así es. Creo que hemos logrado trazar de manera muy completa ese mapa de decisiones que prometimos al inicio para la comunidad. Sin duda alguna. Para sintetizar este mapa de decisiones en un formato simple y accionable para quienes buscan mejorar su rendimiento en las ultras sin destruir su cuerpo en el intento, podemos resumir el conocimiento de esta obra en 4 pilares fundamentales. Vamos con el primero. Primer pilar: evitar a toda costa la mezcla simultánea de un alto volumen de kilómetros con una alta intensidad de velocidad. La gestión del estrés exige usar bloques de entrenamiento separados para asegurar la recuperación del organismo. Fundamental. Segundo pilar: abrazar sin miedo los intervalos cortos y explosivos lejos del día de la carrera. Comprender profundamente que esa intensidad ensancha la capacidad del motor aeróbico y que, paradójicamente, la velocidad es la base que construye la resistencia a largo plazo. El tercero. Tercer pilar: la especificidad lo es absolutamente todo en la fase final. A medida que se acerca la fecha objetivo, es obligatorio imitar el terreno, la altitud, las condiciones climáticas y, sobre todo, el impacto muscular destructivo de los descensos prolongados. ¿Y el último? Cuarto pilar: visualizar la estrategia de nutrición como una diana concéntrica cerrada. Automatizar las decisiones alimenticias para no tener que razonar bajo los efectos devastadores de la fatiga, manteniendo siempre la simplicidad y una disciplina estricta. Es una síntesis verdaderamente magistral. Este profundo análisis de Training Essentials for Ultra Running realmente altera la perspectiva, porque toma los dogmas más sagrados del entrenamiento de resistencia y los pone de cabeza con una justificación científica impecable. Y funciona. Y funciona. Esto deja un espacio perfecto para plantear un pensamiento provocador final, algo para que quienes escuchan se queden masticando mentalmente durante su próxima salida larga a la montaña. A ver. Si la periodización tradicional, esa regla sagrada de construir la inmensa base de resistencia primero y dejar la velocidad para el final, fue diseñada originalmente para eventos predecibles en pistas de tartán y asfalto plano, ¿qué otras reglas inquebrantables del conocimiento convencional del running podrían estar funcionando completamente al revés cuando el ser humano se enfrenta al caos absolutamente impredecible de un ultramaratón en la naturaleza salvaje? ¡Wow! Es una interrogante para reflexionar detenidamente. Una interrogante brillante y necesaria para cerrar esta exploración. Es una invitación directa a mantener vivo el pensamiento crítico y a cuestionar absolutamente todo lo que se da por sentado en la ciencia del rendimiento deportivo. Ha sido un análisis verdaderamente enriquecedor, lleno de matices y descubrimientos científicos fascinantes. A toda la audiencia que nos ha acompañado en esta profunda disección literaria y fisiológica, muchísimas gracias por su tiempo y atención. Gracias por acompañarnos. La invitación está abierta a seguir escuchando, suscribirse y, muy importante, activar las notificaciones en este espacio llamado Corre, Lee, Vive. Aquí continuaremos realizando estas minuciosas exploraciones sobre los libros que página a página transforman por completo la manera en que entendemos el arte y la ciencia de correr. Hasta la próxima ruta. Hasta la próxima y que vengan kilómetros llenos de fuerza y estrategia para toda la comunidad.